Bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. E já sabe, pode ver na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. O nosso convidado deste episódio passou por Portugal, nas nossas competições, em particular pelo Sporting Clube de Portugal, internacional pela Costa Rica. Falo por isso de Brian Ruiz. Brian, bem-vindo. Hola, buenas tardes a todos en Portugal. Eh, Vou falar em espanhol porque ainda tenho muito tempo não falar português e acho que por isso me esqueci algumas palavras, então vamos fazer, eu vou falar em espanhol. Todo Vale, bem, como estão todos? todo bien. Entonces voy a decir una cosa en castellano. También no soy lo mejor hablando en castellano, pero voy a hacerla en portugués y tú hablas en español. ¿Vale? Ok, Tranquilo. ok. Ok. Brian, eu gostava de começar, portanto, pela maneira como tu entras em Portugal e nas nossas competições. Vieste do Fulham, depois de ter jogado o Championship, e chegaste ao Sporting, acredito eu, ao Sporting Clube de Portugal, com grande expectativa. Em que momento é que surgiu essa oportunidade de poder representar os Leões e quando é que começaste a sentir que estavas a conquistar os adeptos leoninos? Sí, bueno, recuerdo que terminando la Copa del Mundo de Brasil 2014, yo tuve una Costa Rica y yo personalmente también tuvimos una muy buena Copa del Mundo. Pensé que ya salía de Fulham porque Fulham había caído a la segunda división de Portugal, a la de Inglaterra, la Championship. Y yo quería buscar una alternativa diferente, algo diferente, pero bueno, me tocó quedar mejor ese último torneo ahí que por mi contrato, un Championship, que igual es un torneo espectacular, un club que llevo también en el corazón y que tuve grandes momentos. Una vez que termina el contrato con Fulham, pues estábamos viendo opciones y salió la posibilidad de Sporting de Portugal. Obviamente, muy feliz de tener esa oportunidad en una liga que me parece muy buena y en uno de los equipos grandes de Portugal. Para mí fue una oportunidad muy buena y bueno, nos tocó llegar ahí. Recuerdo que inclusive estando en Twente años atrás había enfrentado a Sporting yo en una etapa pre-Champions League, Twente contra Sporting y que Sporting nos había eliminado con un gol en el último minuto en el cual Rui Patricio subió a cabecear, ganó la bola y terminaron haciendo el empate 1-1 y Twente jugamos Europa League ese año y Sporting jugó Champions League, pero a lo que quería llegar era que ya pues Sporting había aparecido en el mapa de cierta manera y no hubo ninguna duda para mí de ir ahí cuando apareció la oportunidad. E como é que foi essa adaptação? Tu estavas muito habituado aos Países Baixos, depois à Inglaterra, e como é que foi essa adaptação a Portugal, ao contexto português? É certo que tu és costarriquenho, a língua é mais ou menos parecida, mas acredito que o futebol fosse muito diferente. Sí, pero Portugal, primero la cultura del país es muy latinoamericana también, entonces siento que eso me ayudó mucho que la adaptación fuera muy rápida. Y después de eso, pues llegar a un equipo que estaba peleando siempre arriba, que tenía muchos años de no ser campeón y queríamos ese objetivo, conquistar ese objetivo, pues para mí fue muy bueno, di mi mejor esfuerzo, fue rápida la adaptación. Teníamos un entrenador que para mí sacó lo mejor de mí en ese momento y yo creo que eso ayudó también mucho a que la adaptación mía fuera rápida. Falaste do treinador, era Jorge Jesus naquela altura. Como é que tu descreves o Mister Jorge Jesus e a relação que ele tinha com vocês, jogadores?
muy apasionado del fútbol y bueno, creo que para nadie es un secreto que la pasión de él lo lleva a otro nivel, pero si el jugador logra entender la forma de ser de él, de reaccionar ante situaciones y no lo toma personal, creo que el jugador llega a aprender muchísimo de él. Yo aprendí muchísimo de él. Para mí ha sido el mejor entrenador que me entrenó durante toda mi carrera. Y tuve momentos increíbles, tuve momentos, en los que inclusive tuvimos una relación muy cercana, y eso para mí fue grandioso porque sentía la forma de trabajar de él, me gustaba mucho, inclusive yo ahora que estoy empezando con esto de intentar ser entrenador, pues muchas de mis ideas también van hacia eso que aprendí poner en esos años que estuve en Portugal. Então ainda hoje mantens um certo contacto com o Mister Jorge Jesus? No tengo contacto directo con totalmente, porque ya hace muchos años que dejamos de tener, bueno, dejé yo de tener relación con él y no, pero sí por terceras personas, algunas entrevistas que hemos tenido, pues sí nos hemos saludado por ahí indirectamente. Pero bueno, espero algún día tener la oportunidad de volver a almorzar con él, conversar con él, tal vez estar en alguna pasantía en el equipo en el que vaya a estar en algún momento, pues para poder igual hablar de fútbol, que estoy seguro que es lo que nos apasiona mucho a los dos. Nesse tempo de Sporting era realmente uma equipa muito competitiva, essa equipa do Sporting, e claro que também com um grande treinador como o Mister Jorge Jesus. Tu recordas-te de algum momento, alguma história engraçada com o Mister Jorge Jesus? Estoy seguro que siempre que preguntan sobre esto les habla muchas cosas. Y de mi parte también, seguro que tengo muchas, pero es que más que situaciones graciosas que hayan pasado con él, siento que el aprendizaje mío con él, tácticamente fue otro nivel. O sea, yo siento que cuando yo jugaba en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica igual, sí era un fútbol lindo, me gustaba, pero la parte táctica, él fue como que me abrió la cabeza hacia otra situación táctica, que aprendí a ver el fútbol de una forma diferente. Entonces, más que algo engrasado, más que algo gracioso, de mi parte es más situaciones tácticas, situaciones de fútbol que me hicieron aprender mucho en esse momento y que para mí hasta ahora fue el mejor entrenador que me entrenó y aprendí mucho de él. E como é que era essa relação entre falar espanhol e falar português, ou ter de entender português e ele ter de entender espanhol? Sí, al principio, obviamente, muchas palabras y situaciones que no entendía. Eh, bueno, recuerdo una que tal vez puedo contar, no es muy graciosa, tal vez, pero eh, cuando estaba Bas 2, recuerdo que él le preguntaba a veces para decirle cosas a Bas 2 porque no hablaba él portugués y el mister no habla inglés. Y entonces me decía que es que Vas 2 en ese momento estaba haciendo algo que era muy teimoso, que le dijera a él, es muy teimoso. Y yo no entendía la palabra teimoso, pensé que era tímido o algo en ese momento, y era que era necio de querer seguir haciendo las cosas. Entonces, yo no supe qué decir. Decía, ok, mister, yo lo voy a decir, pero al final de cuentas, pregunté después, creo que fue a Adrián que es teimoso, y ya Adri me explicó un poco, entonces ya pude entender eso. Pero sí, al principio el idioma podía costar un poco, pero como dijiste al principio, español y portugués se parecen bastante y no hubo mucha dificultad en eso. Muito bem. Portanto, tu quando chegaste, mais do que te adaptares ao futebol e à cultura, já disseste que nós portugueses também temos algumas coisas latino-americanas, mas alguma vez tiveste alguma gafe, ou em espanhol, una metedura de pata, como se diz em espanhol? En palabras así, en el idioma. Sim, a falar. Sinceramente, y estando en Portugal no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que, bueno, tal vez meteora de patas con respecto al idioma portugués fue cuando yo llegué a Brasil. Yo cuando estuve en Santos de Brasil,
como el portugués tienen palabras diferentes en Brasil Certo. y en Portugal, entonces cuando estaba en la presentación yo falei que estaba muy feliz de vestir a camisola dos Santos y para ellos en Brasil camisola es como camisa de pijama, de dormir. Entonces la gente comenzó a reír y yo no entendía ni nada, es que aquí se dice camiseta, pues camisola es una pijama, camisola es en Portugal. Tal vez así, pero en Portugal, no recuerdo alguna, capaz que sí tuvimos muchas, pero no recuerdo ahorita alguna anécdota así con respecto al idioma. O que é certo é que quando chegaste ao Sporting, foi chegar, ver e vencer. Vences logo um troféu no início da temporada, mas eu gostava de perceber qual é o momento mais especial que tu viveste ao serviço do Sporting Clube de Portugal. Está claro que llegar y ganar la supertaza a Benfica en los primeros partidos fue increíble. También tener la oportunidad de jugar Champions League eh, contra Real Madrid en ese momento, un Real Madrid muy poderoso. Jugar unos, creo que fue, no sé si fue cuartos de final contra Atlético de Madrid también, o sea, tuvimos momentos muy buenos, haber ganado la taza, la supertaza. Eh, yo creo que esos momentos son muy lindos que viví ahí. Entonces, futbolísticamente hablando, estamos claros que ganar es lo que uno más disfruta y podemos decir que los títulos de las tazas que se ganaron allá son muy bonitos, aparte de los goles que pude anotar, las asistencias y el ambiente en el estadio era increíble. Falaste do estádio, qual é que foi assim o jogo mais especial que tu viveste no estádio José Alvalade? Hum. Tuvimos muchos, pero tal vez recuerdo uno que fue en Europa League, jugábamos contra Besiktas y necesitábamos ganar ese partido para poder clasificar a la siguiente fase. Comenzamos perdiendo 1-0 y al final metimos el 1-1, yo metí el 2-1 y terminamos ganando 3-1 ese partido. Entonces fue un partido muy especial porque era de presión, de necesitar ganar para poder clasificar la siguiente ronda y ganamos y fue un partido muy bien jugado de parte mía. E o ambiente, para alguém que vinha de Inglaterra, como é que viveste este ambiente em Portugal e principalmente no estádio José Alvalade? No, el ambiente es otro nivel, es un estadio que tiene mucho ambiente. O sea, es un estadio que oye mucho, que se siente la afición para bien porque están apoyando todo el partido y es un ambiente es muy bueno para el jugador. Mete presión al equipo rival, pero es muy bueno para el jugador local que está en Sporting. Yo creo que eso lo disfrutamos mucho, lo disfruté yo mucho cada vez que jugaba en el José Albalade, que es un estadio que tiene muy lindos recuerdos para mí. Recuerdo inclusive siempre que subía del camerino la gramilla, subir las escaleras, siempre contaba 15 escaleras para llegar desde abajo hasta la cancha y para mí era cada vez que comenzaba a subir y empezaba a contar las escaleras hasta llegar ahí, subir las 15 escaleras y ya poder entrar al campo. Entonces, es un estadio que recuerdo mucho, muy bien y que llevo mucho en el corazón, al igual que el equipo. Então, esse momento de subir as escadas e contar os degraus era quase como uma superstição para ti. No voy a decir que una superstición, pero yo no soy una persona supersticiosa en general. Pero tengo algo raro con las escaleras. Cuando voy subiendo escaleras, voy contando. Y no es que si subí y no las conté está todo mal, ¿no? Pero cuando empiezo a subir, sí, empiezo a contar. En mi casa es igual. Y en ese momento de tantos años que jugué ahí en ese estadio, pues así que cada vez que subiera, contara las escaleras. No es que era algo supersticioso, pero es algo que yo traigo y que lo recuerdo muy claro de esse estadio. Então, até no autocarro contavas as escadas, não? Os degraus. Até no autocarro contavas os degraus. Exactamente, en todo lado voy subiendo el autobús y cuento las escaleras, las gradas. Sí. Brian, tu jogaste com alguns jogadores colombianos, como o Teo Gutierrez.
também Freddy Monteiro, jogaste com alguns argentinos. Ajudou-te a adaptar um bocadinho mais, teres alguns companheiros sul-americanos no plantel? Sí, creo que sí ayuda, pero a mí el portugués es un país, es un idioma y es una, la forma de ser del portugués me gusta mucho. Entonces, yo creo que yo no tuve problemas para nada con adaptarme a los portugueses. Al contrario, si no hubiera tenido argentinos, ni uruguayos, ni colombianos, que es lo que más estuve, creo que no hubiera habido mucho problema. Ahora bien, tener jugadores de otros países que hablen el mismo idioma que uno, pues también se siente bonito. Tengo con Freddy todavía converso, o con Sebastián Coates, obviamente también todavía converso mucho, Esqueloto, hay varios jugadores que por el idioma y por la nacionalidad, pues sí, uno tiene una relación diferente, pero con los portugueses igual tenía una relación muy buena. E muitos deles grandes jogadores. Já falei aqui de alguns, o Theo, o Freddy, também jogaste com o Slimani, com o João Mário. Quem é que te surpreendeu mais desse conjunto de jogadores? Qual é que foi o jogador que mais te surpreendeu a nível de qualidade técnica? Definitivamente Bruno Fernández, y lo sigue demostrando todavía, está jugando a un nivel altísimo y a mí me alegra mucho por él porque es una gran persona, es un jugador que se exige mucho y bueno, no por nada es el capitán de un equipo tan histórico como el Manchester United. Entonces creo que futbolísticamente ya cuando jugábamos ya tenía algo diferente, su remate, su visión, su timing en el juego para llegar al lugar correcto en el momento correcto. Entonces creo que dije uno, hubo muchos que me sorprendieron. Me gustaba mucho William Carvalho también, que en el momento en el equipo nosotros era una pieza importante para la salida del juego principalmente, y muchos más que estuvieron en el equipo también. Falaste do Bruno Fernandes, naquele momento, tu que já revelaste agora que reconhecias talento no Bruno Fernandes, alguma vez, para alguém que vinha do contexto inglês, olhaste para ele e disseste: Ok, tu um dia vais jogar a Premier League? Bruno tenía mucha calidad y cual que lo negaba no sabía nada de fútbol en ese momento. Pero pensar que Manchester United iba a ser el equipo donde él iba a terminar sobresaliendo como lo hizo, no lo veo tan claro. Yo lo veía más claro en un equipo como tal vez Arsenal, que es un conjunto que juega más al pie a pie, o hablando de Inglaterra, o yendo para más allá, el mismo Barcelona o equipos así que ya estando en el nivel que Bruno está, tienen la calidad. Y no sé si hablando ahora al estilo de juego, obviamente, de Manchester City por Guardiola, el mismo Manchester City, que es un juego más, es un juego diferente, das de, de pases, de llegar al momento justo, y eso es una cualidad que Bruno tiene muy clara, pero lo ha hecho increíble en Manchester United, y yo veo difícil que pueda salir al final de ahí, porque lo ha hecho tan bien que seguramente Manchester lo va a quedar ahí, y yo me imagino pues también que ya le tienen mucho aprecio al Manchester. Brian, desses jogadores já te perguntei quem é que tu achavas que eram os melhores ou quem tu admiravas mais, por assim dizer, mas agora gostava de saber quem é que era o mais engraçado daquele grupo. Gia, Gia de Bahía. Era lateral izquierdo de nosotros y era muy engrasado. Yo reía mucho con él. Era un jugador que, primero, buen jugador, mucha calidad también, buen remate, buen centro, pero era muy gracioso. E como é que eram as brincadeiras dele? O que é que te lembras assim de histórias de baldeário que ele tivesse feito? Nada, tiene muchas que no se pueden contar también. Pero, pero siempre era de estar molestando, de decir sobrenombres o de hacer bromas. Tenía muchas bromas que él hacía, pero hay muchas que sí no se pueden contar. Há alguma que tu possas contar que não seja. Si me acuerdo ahorita la digo, pero de momento sí alguna que pueda contar graciosa, no me acuerdo. Tengo una memoria muy mala en esas cosas, sinceramente. E o que é que vocês faziam normalmente de brincadeiras? Quase tudo sul-americano ali,
Era algum reggaeton que dançavam ali no balneário, uma bachata. Sí, cosas así, o sea, cosas estábamos, cambiándonos así y salía una media volando y le pegaba a alguien y volvía a ver quién la había tirado y seguro había sido Gia o cosas así, O como Gia ya se apuntaba a eso, entonces venía otro y tiraba una media, se la pegaba a alguien y volvía a ver y ya no sabía quién era que cosas así, Era un ambiente muy sano y yo creo que eso en un equipo es muy importante y es algo que ahora Sporting, que ha quedado campeón de los últimos años varias veces, se ve que han hecho un ambiente muy sano ahí, muy bueno, y eso es importantísimo. E o Mister Jorge Jesus entrava nestas brincadeiras ou era um bocadinho mais duro, vou dizer assim? No, no, Mister también, o sea, Mister también entraba en esas brincaderas. Cuando era trabajar y cuando era estar en la cancha haciendo su trabajo táctico y lo que él quería hacer, sí, había que estar más concentrado, era más serio, pero las cosas fuera ya, él también entraba en esas brincaderas, ¿sabes? Sí. Muito bem. Bem, agora eu percebi, voltando um bocadinho àquilo que é o futebol, se bem que isto também faz parte do futebol, mas digo, à parte do jogo em si, que diferenças é que tu encontraste mais entre o futebol neerlandês, o futebol inglês e o futebol português? Eh, el holandés es un fútbol que tiene un sistema de juego muy marcado, que es el 4-3-3. Normalmente es un sistema que la mayoría de equipos holandeses lo juegan, es la cuna creo que de ese sistema y lo hacen muy bien. Entonces yo creo que es un juego más de intentar jugar de pie a pie, inclusive usan muchísimo al portero para las salidas en ese momento. De ahí pasar a un fútbol inglés que era más de juego largo en ese momento. El fútbol inglés ha cambiado mucho, después de que la llegada de Guardiola, obviamente hay muchos equipos que han cambiado su estilo de juego, pero era más de choque, era más un 4-4-2, un sistema más rígido en ese sentido. Los equipos no le gustaba mucho eso de salir siempre jugando. Tenía sus excepciones, un Arsenal que normalmente sí, pero los demás equipos no. Y en Portugal creo que hay un mix un poco de todo, o sea, técnicamente el portugués es muy bueno y entre Holanda e Inglaterra, yo creo que la táctica la ven todavía más ahí en Portugal. Es un país que trabaja lo táctico mucho y fue prácticamente algo que a mí me enamoró mucho porque después de eso fui un poco obsesionado con táctica y hasta la fecha yo creo que es algo que me llena mucho y me gusta estar analizando ese tipo de situaciones tácticas. Entonces, si vos ves el juego de nosotros en ese momento, el primer año que yo estuve en Portugal, no era tanto de salir jugando de inicio, pero la segunda jugada sí empezábamos ya a armar juego, a jugar desde atrás, a llegar mucho tanto por los costados como por el centro, y salida de 3 o sea, había muchas variantes que utilizábamos ahí que para mí hacía que fuera diferente a Inglaterra en el momento en el que yo estaba, igualmente a Holanda, que era más un sistema, que se utilizaba ahí. Falaste muito da tática, então podemos esperar um dia ver Brian Ruiz como treinador de futebol? Sí, yo me retiré ya hace 2 años y medio, ya en diciembre serían 3 años de que me retiré de jugar fútbol y he venido estudiando, o sea, he venido preparándome, tengo licencia de entrenador aquí en Costa Rica, ya estuve entrenando categoría U17, categoría U21 aquí en Costa Rica y hacer así, ya fui asistente en el primer equipo de aquí de Costa Rica donde yo me formé. Entonces, quiero seguirme formando. Llegará el momento de tener la oportunidad tal vez de dirigir un primer equipo e ir viendo también, uno, si soy bueno, el que haya sido un buen jugador a nadie le garantiza que vaya a ser un buen entrenador. Por eso creo que es importante también prepararse en eso y después veremos si me sigue gustando y si podemos seguir avanzando en ese sentido. Me gustaría llegar a entrenar y a tener esa oportunidad en algún momento en Europa, pero es algo que tiene que irse construyendo paso a paso, no solamente por uno quererlo, es que ya se va a lograr, pero bueno, ahí vamos construyendo eso paso a paso. E quem sabe um dia, se te tornares treinador, vir aqui treinar a Portugal, não é? Nunca se sabe o dia da manhã.
Nunca se sabe, sí. Portugal es un país que yo quisiera volver a vivir, por diferentes razones. Una, amé Portugal, mi esposa y yo, somos enamorados de Lisboa. Nos arrepentimos de no haber invertido en comprar una casa, un apartamento en ese momento. Y aparte, 2 de mis hijos nacieron en Portugal también. Entonces, nos gustaría en algún momento tener la oportunidad de volver a vivir ahí y ya iremos viendo qué nos va trayendo la vida, ¿verdad? Falaste em Lisboa, eu pergunto-te qual é que é a zona de Lisboa que mais sentes saudades? Eh, yo, nosotros moramos en la Twin Towers, que era muy centralizado y estaba Marqués de Pombal ahí muy cerca, Avenida Libertad. Vivíamos en una zona muy linda para mí. Entonces, toda esa zona ahí de Marqués de Pombal, de la zona ahí de cerca de Twin Towers, que está muy cerca también de José Albalade, Avenida Libertad, o sea, toda esa zona ahí, bueno, ya Cascais es un lugar donde íbamos a pasear, nos gustábamos mucho. eh, Definitivamente nosotros Portugal amamos mucho, Ficou ali, ficou no coração, não é? Portugal. totalmente, totalmente, con el corazón. Falando de comida, agora perguntava-te qual é que foi o prato português que também tomou o teu coração, que também te conquistou. La comida de Portugal es increíble, o sea, es delicioso. Se come rico en todos lados se come delicioso. Nos gustaba mucho ir a el Corte Inglés, al séptimo piso, donde están muchos como restaurantes pequeñitos de los chefs portugueses. Eso nos encantaba. Lo único que sí voy a quedar mal con los portugueses es que el bacalao no me gusta. Y sé que es un plato importante allá, pero nunca encontré el sabor. Pero el resto comía de todo y para mí era delicioso. O sea, es algo que extrañamos muchísimo también la comida portuguesa de allá bueno, en Lisboa. Eh, ou aquele pastel de Belém, aquela. Los pastéis de Belén también. Ficou, portanto, Portugal tomou o teu coração, por assim Sí. dizer. Fico No, definitivamente. El mío, el de mi esposa y bueno, mis 2 hijos, como repito, nacieron allá también. Ellos, tienen 7 y 9 años y siempre están: "¿Cuándo vamos a ir a conocer Portugal? ¿Cuándo vamos a ir a Portugal?". Porque cuando nos fuimos de Portugal, un hijo tenía 2 años y el otro tenía meses de nacido, entonces prácticamente esquecieron su eram muito novos ainda, eram muito pequenos ainda, não, era para te lembrarem. Voltando ao futebol, Brian, qual é que foi o adversário mais difícil contra quem tu jogaste? Está claro que en ese momento el el adversario a ganar era Benfica. Nosotros, yo creo que Porto no estaba en su mejor momento en esos años que yo estuve ahí. Y Benfica era el que estaba liderando los torneos era el equipo pues, más competitivo. Y después nosotros le estábamos compitiendo por volver a ganar un título y por vencerlos. Tanto así que ganamos esa Supercopa iniciando ese torneo también ganamos 3-0 en Estadio da Luz también, que obviamente era un marcador increíble en ese momento para lo que era Benfica también. Entonces Benfica era el rival a vencer en ese momento. Mas ainda por mais, defrontar um antigo companheiro de equipa, que era o Mitroglou. Sí, al final Mitroglou también estuvo ahí cuando después que yo llegué, él llegó y nos enfrentamos en ese primer año, sí. Houve ali aquela divisão. Vinham os dois do Fulham e separaram-se ali para os rivais de Lisboa. Inclusive nosotros jugamos en Fulham, sí, pero después jugamos en contra también en el Mundial del 2014, que nos enfrentamos en Grande. octavos de final. Sí, y después nos encontramos ahí también en Portugal. E uma grande seleção essa da Costa Rica em 2014, uma seleção incrível, da qual fizeste parte. Brian, falando agora já falaste de equipas, mas falando de jogadores, qual é que foi o defesa que mais te complicou a vida?
Defensas hablando de Benfica. Pode ser do Benfica, pode ser de outra equipa qualquer que tenhas enfrentado aqui em Portugal. É um bocadinho difícil, eu Eh, sei. Pensar agora. no, es que a veces se me olvidan los nombres. ¿Cómo se llamaba el central este de Benfica brasileño que quedó trabajando en... Luizão, ¿Quién, perdón? Luizão, Luisao, sí. Luizão. Luisao, recuerdo también porque la forma de marcar nosotros, Jorge Jesús me mandaba a marcarlo a él hombre a hombre. Uf. Y nosotros marcábamos en zona, pero un jugador marcaba hombre a hombre a él y era muy bueno también en eso. Entonces, eran los defensas más complicados sí, de sobrepasar ahí, por su experiencia y por sus condiciones futbolísticas también. Muito alto também, muito forte Alto, fisicamente. fuerte, sí, 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 sí. Também tinha Jardel, também tinha Lindelof, portanto não Sí, era tenían defensas muy buenos, fuertes, que a nivel después mundial también hicieron cosas bueno, han hecho cosas muy importantes también. muito bem. Há assim algum golo que tu tenhas feito ao serviço do Sporting que ainda hoje recordes com muita felicidade? ¿Algún gol en especial? El gol que recuerdo, bueno, recuerdo muchos goles, pero uno muy especial para mí fue mi gol 100 en Europa, que eso fue una asistencia que me dio Mané. No recuerdo contra quién fue el equipo, después lo buscaré, pero logré en José Albalade logré mi gol número 100 en Europa y entonces es un gol que recuerdo mucho. Eh, Porque anotar 100 goles en Europa para un jugador de Costa Rica, sí, pues es un logro bastante bueno y para mí ese gol pues es una cifra, es una cifra muy especial. Consegues descrever como é que foi esse gol? Portanto, o Mané assistiu, mas como é que foi o gol? Sí, fue una jugada del equipo en general por el lado derecho y Mané ganó línea a fondo, hizo el pase para atrás y yo cerca del área pequeña nada más prácticamente la pude empujar adentro y eso fue mi gol número 100. Agora, gostava de saber eh, se há algum momento dentro de campo que gostasses de ter vivido de uma maneira diferente. Yo creo que este momento tenía que llegar, ¿verdad? Esta pregunta así medio disimulada del fallo contra Benfica. A ver, ese fallo contra Benfica ha sido muy duro, o fue muy duro durante mi carrera después de haber fallado esa jugada por diferentes razones. Eh, Primero porque significó al final que por un punto prácticamente no ganáramos el campeonato y sabíamos que posiblemente ese gol que nos daba el 1-1 en ese momento, pues podía habernos dado esa posibilidad. Y después de tantos años de no ganar el torneo, pues era muy frustrante. Eh, Después de eso, yo he visto a Cristiano, a Messi, a Lewandowski, todos fallar situaciones iguales o peores, sin portero, baliza abierta. Lo que pasa es que lo que significó ese fallo fue muy grande para Sporting. Posiblemente si yo no hubiera fallado esa jugada, yo estaría hoy viviendo en Sporting todavía, viviendo en Portugal. Porque si ganamos el campeonato, para mí había sido un año muy bueno, había anotado bastantes goles, mi fútbol había crecido muchísimo individualmente, estaba muy bien, había dado muchas asistencias y posiblemente si no hubiera fallado ese gol o esa jugada, hubiéramos ganado el campeonato y capaz que me hubieran renovado 3 años de contrato, posiblemente. Entonces fue una jugada muy difícil para mí, porque si bien es cierto, en otros partidos, pues también perdimos algunos puntos que no podíamos perder y al final de cuentas, pues también contaban para no haber ganado el campeonato, pero hicimos 86 puntos, creo, a ese torneo, me parece que fue. 86 e Benfica 88. Sí, entonces fue un torneo muy bueno. Sporting creo que después quedó campeón con 80 puntos o menos que eso, entonces habla del buen torneo que fue, pero sí esa jugada. Y es triste para mí porque yo amo Sporting, lo llevo en el corazón, he celebrado los campeonatos que ha ganado Sporting muchísimo en los últimos años, más aún porque la copa del primer torneo después de tantos años la levantó Sebastián Coates, que para mí es como un hermano también
en el fútbol, pero el problema es que ese fallo significó que mucha gente ve a Brian Reed nada más con ese fallo y no con todas las otras cosas buenas que habían pasado. Y lo entiendo, es parte del fútbol, es duro, pero como te digo, una jugada en la que normalmente si yo tengo esa jugada 100 veces voy a fallar una vez posiblemente ese tipo de situaciones y me tocó fallar en ese momento. Pues cambió mucho lo que al final fue mi carrera con Sporting, y eso duele, eso no voy a negar que duele, porque duele, pero es parte del fútbol. Por dicha, todavía tengo muchos amigos en Sporting, en Lisboa, que no solamente recuerdan esa jugada, sino que recuerdan todas las demás, y me llaman, y me mandan abrazos, y me llaman cuando Sporting gana el torneo, porque saben que yo, pues, sigo siendo un leal de Peito, y para mí también es lindo que Sporting siga ganando, pero sí, sí, o sea, sí me dolió esa situación, pero es parte del fútbol. E também não é porque se falha uma vez que vai definir toda a tua qualidade como jogador. Foi um ano, como disseste, e disseste bem, muito bom, tanto a título pessoal como a título coletivo, e não será isso que certamente te vai definir como jogador de futebol. No, definitivamente no, y yo sé que la mayoría de personas de fútbol lo entienden, pero el aficionado, muchos, por más de que vieron todas las cosas buenas que pude haber hecho, la mayoría recuerda ese fallo, y que ese fallo al final terminó siendo pieza fundamental para que no pudiéramos ganar cerrar el torneo. Inclusive el último partido contra Braga ganamos Correto. 4-0 de visita, yo anoté 2 goles, pero al final no significó nada porque Benfica estaba celebrando el torneo, el título en Estadio de la Luz en ese momento. Entonces fue difícil, complicado, pero como te digo, es parte del fútbol. Eh, lo tomo de ejemplo un poco para los jugadores que yo dirijo ahora, mostrarles situaciones buenas que viví y situaciones negativas que pueden pasar. Muchas veces yo he mostrado ese fallo que yo tuve, porque hay jugadores que yo dirijo que es bueno también mostrarles que a veces uno falla, y que si uno no tiene la cabeza fuerte para levantarse, pues posiblemente ahí va a quedar. Y les enseño no solo que yo fallé, sino que falló también esa, la falló Cristiano Ronaldo, y Messi falló una igual a esas. Lo que pasa es que sí, en el contexto en el que se dio la situación, a mí me afectó mucho más de lo que pudo haber afectado en algún momento. Y también Cristiano falló una, pero metió cuatro después. Entonces, pero bueno, estamos hablando de posiblemente el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Entonces, son cosas que intento tomarlas ahora para ayudar a los chicos que dirijo en liga menor, y igualmente a los del primer equipo cuando me ha tocado estar con ellos. Então, como é que se, pergunto-te agora, Brando, como é que se recupera psicologicamente um jogador de alto nível? Como é que se recupera psicologicamente de um momento como esse? Después de esa situación, que mi esposa obviamente también estaba muy triste, algunos familiares, inclusive jugadores de ese momento también me apoyaron muchísimo, pero para mí fue, hablé con mi esposa, son 24 horas de luto, y volvemos otra vez, y vamos para adelante, porque ya no puedo hacer nada con ese fallo que pasó. Y después de ese fallo, terminé jugando igual bien ese torneo. Si ustedes ven, jugamos 8 partidos, yo los recuerdo clarísimo, 8 partidos después de ese fallo, y en muchos yo fui de los mejores jugadores del equipo también. Entonces pude levantarme de eso. Lo que pasa es que el no ganar el título, pues sí también influyó, pero entonces a lo que llego es eso, ya si fallamos una jugada, por más fácil que era meterla, no podemos hacer nada con esa, pero sí podemos hacer algo con la que viene después. Yo sé que no es fácil, yo lo logré en ese momento, pero bueno, lastimosamente, como la presión era muy grande y el siguiente torneo no fue el mejor torneo para nosotros como equipo al final, pues hizo que terminara yo saliendo de Sporting. Muito bem. Bem, tu hoje dás conselhos aos jogadores mais jovens, mas agora eu gostava de saber qual é que foi o melhor conselho que tu recebeste na tua carreira. El mejor consejo lo recibí de un jugador de Costa Rica, inclusive, que para mí, de niño era un ídolo para mí, terminé jugando junto con él también, pero fue siempre su mejor esfuerzo. Nadie se ha arrepentido nunca de dar su mejor esfuerzo. Y esto
es difícil para el jugador, porque el jugador a veces dice: "Doy mi mejor esfuerzo, pero el entrenador no me pone, pero no me salió bien". Sí, pero puede pasar, pero si usted no dio su mejor esfuerzo y algo no pasó, es porque usted no dio su mejor esfuerzo. Entonces, tiene más posibilidad de que no pase, pero si hace un mejor esfuerzo, tiene más posibilidad de que sí pase. Entonces, va un poco por ahí, dar su mejor esfuerzo siempre en los entrenamientos, porque los entrenamientos son mucho más que los partidos, y eso los entrenamientos lo preparan a uno para estar bien en el partido. Entonces, un poco el consejo que yo doy a los chicos: tengan paciencia, den su mejor esfuerzo, porque si yo no estoy jugando, pero no doy mi mejor esfuerzo en entrenamientos, difícilmente podré jugar, difícilmente podré entrar en el equipo. Pero si yo doy mi mejor esfuerzo y no estoy jugando y sigo dando mi mejor esfuerzo, cuando me toca entrar en el equipo, pues voy a estar preparado para rendir y demostrar que era yo el que tenía que jugar. Entonces va un poco por ahí el consejo de los chicos y el consejo que me dieron a mí hace muchos años ya. Muito bem. Brian, se pudesses reviver um jogo especial ao serviço do Sporting, qual é que seria? Creo que 3-0 en Estadio de la Luz, Vamos. porque jugamos muy bien y porque ganamos y metí gol también, sí. Por esas 3 razones, obviamente, están preguntándome por revivir algo bueno que pasó. Si fuera a cambiar algo, pues, obviamente, sería esa jugada que fallé, que pudiera cambiarla. Pero bueno, no se puede, ¿verdad? Se calhar, nunca, não estava à espera de mexer assim muito. Eu sei que podia ser alguma coisa que tivesse algum impacto em ti, mas já percebi que é algo que realmente que marcou não só a tua carreira, mas também a tua vida, por assim dizer. Esse, Sí, o sea, no, yo no puedo tapar el sol con un dedo, como nosotros decimos aquí, las cosas son como son. Y de los años que han pasado, mucha gente desde Sporting me sigue escribiendo, pero hay gente que todavía escribe por ese fallo, también ponen situaciones por ese fallo. Entonces, no podemos negar que fue algo que fue grande en ese momento para Sporting y fui yo el protagonista, entonces no podemos cambiarlo, pero sí podemos sacar cosas positivas de eso para lo que viene. falaste do Sebastião Coates, disseste que era como um irmão para ti. Daquele conjunto de jogadores, com quem é que ainda mantens contacto desse plantel e quem é que era, na altura, o teu melhor amigo naquele conjunto de jogadores? Sí, en ese momento podemos decir que me llevaba muy bien, obviamente, con Sebastián, Ezequiel Esqueloto, que eran dos, pues, de los latinos más cercanos en ese momento, con Freddy, todavía sigo en contacto con ellos. Yo me llevaba muy bien con Adrian, no he tenido mucho contacto después de salir de ahí, pero con Adrian me llevaba muy bien, creo que era una persona muy buena, inclusive pudimos haber tenido una relación más grande, pero bueno, no sé por qué nos separamos un poco ahí sin querer queriendo, por así decirlo. Pero es una persona que estimo mucho, que creo, es una buena persona y muy buen jugador. William, todavía sigo mandando algunos mensajes con William. Me alegro mucho de Paulinho, que terminó haciendo algo muy bueno, llegando bueno, Fulham, jugó con Fulham, estuvo también ahora en Bayern Múnich, que estaba ahí, antes de salir a préstamo a Tottenham, me parece que está ahora, pero que son jugadores que estuvieron ahí con nosotros. Inclusive también Sulemani en algún momento escribimos, o sea, son jugadores que vivimos momentos buenos con Gia también y que bueno, seguimos en contacto. Pablo Oliveira, es que él está en Braga, ¿no? Sim, ele se mantém aqui. Sim. Sí, bueno, también con él a veces escribo algunas cosas. Entonces, tuvimos una buena relación con muchos de ellos y después es bonito pues seguir en contacto con algunos de ellos. Muito bem. Brian, já agora que falaste de alguns portugueses, tens alguma palavra em português que gostes muito? E gosto muito. No, no, la palabra no voy a decir que gosto mucho, pero la palabra que más se usa en Portugal cuando uno hace alguna cosa y no le sale bien es una palabra que creo que no puedo decir mucho. Pero es una palabra que recuerdo porque en el ámbito del fútbol, cuando algo no sale mal, pues siempre se dice esa palabra. Aposto que é uma palavra que começa por F.
Sí. Começa por F, em espanhol começa por J. Sí, sí, sí. Então, então não podemos mesmo dizer, não podemos dizer, então, Por eso. por um pi aqui, não dá. Pero es una palabra, no digo que es incluso una palabra que, como dentro del ámbito futbolístico, cuando uno hace algo o cuando necesita un empuje, pues se usa mucho como para levantarse, por así decirlo. Entonces, no voy a decir que es mi palabra favorita, pero sí es una palabra que se usaba mucho en ese momento a nivel futbolístico. Y así una palabra, no, sinceramente no me acuerdo. Es que tengo mucho de no hablar portugués de Portugal. Hablaba portugués con unos brasileños y cambian muchas palabras muchas veces también. É verdade, muda muito, Pero yo muda muito. Algumas coisas mudam do português para o português do Brasil, há algumas diferenças. Pelo menos tiveste as 2 experiências. Podes sí, ficar sí, a también. Igual yo le hablo con mis amigos brasileños que posiblemente si bien esta entrevista se van a enojar porque yo digo que me gusta más el portugués de Portugal. Y ellos dicen que ellos no entienden nada, que no les gusta mucho, pero Mas podes pero dizer alguma coisa, podes dizer alguma coisa em português do Brasil, se quiseres. es Se quiseres enviar um abraço, em português do que Brasil, no, para los brasileros. o que tu queiras. No, para todos mis amigos brasileños, sí, mando un fuerte abrazo. Ellos saben que gosto muito do Brasil também, que passei muitos momentos também bons com muitos brasileiros e ainda tenho muitos amigos brasileiros também, porque nos times que eu joguei todos os times têm jogadores brasileiros, então e ainda bem, porque eu acho que se você joga com culturas diferentes, roça-se com culturas diferentes, também você cresce como pessoa também em muitos aspectos da vida também, então cumprimentos para todos meus amigos brasileiros. Muito bem. Queres dizer alguma coisa em português do Brasil ou não? Não pensar que tenha. ¿Alguna palabra, algo así? No, no tengo ahorita tampoco muy claro. Disculpa. Não queres arriscar, está tudo bem, está tudo. A de português mesmo é que não, acho que não vais poder dizer. Acho que vamos ter que meter Está aqui bien. uma pausa, senão não, senão não. No, y te digo, seguro que ahorita termina la entrevista, me voy y me acuerdo de 5 palabras portuguesas que te hubiera dicho en estos momentos, me gustan mucho, pero ahorita no las tengo claras. Entonces, o sea, ahorita como que no me pasan por la cabeza. Mas é curioso porque algumas coisas são parecidas, não é difícil de dizer, pelo menos do português para o espanhol ou do espanhol para o português, nós até apelidamos de portunhol, não é? Quando Portuñol, sí. nós tentamos descobrir aqui uma maneira de dizer as coisas com algum sotaque. É curioso porque também falei com o Tony Martínez e a palavra favorita dele é a mesma que a tua, e eu acho que do Olá John, já no caso do Olá Olha. John, que também esteve aqui connosco, eu acho que a parte favorita dele foi a comunicação com o Mister Jorge Jesus. Ah, E uma coisa particular foi conseguir imitar o Jorge Jesus, que também acredito que que não seja fácil, a maneira consigo particular. imitar a Jorge Jesus, sí. Y para mí no sería fácil. ¿Fofinhos te gusta también en Portugal o no? Esta es Fofinho. brasileña, yo quiero, sí. Não, fofinho também se usa em português. Sí. Ay. Ujú. Fofinho, sim. Oh, uma coisa, uma coisa bonita, fofinho. Este, fofinho, ok, pode ser fofinho, pronto, fica aqui. A palavra favorita também era o fofinho. Brian, agora tenho aqui um desafio para ti. Ok. É um segmento de perguntas e respostas rápidas, Ok. aqui um PEP rápido, por assim dizer. Não sei se estás preparado. Siempre listo, vamos. Vamos a isso então? Vamos lá então. Vamos lá. Brian, o que é que tu preferes? Um derby contra o Sport Lisboa e Benfica ou um clássico contra o Futebol Clube do Porto? Derby. Derby contra o Benfica. Assistência ou gol? Oh, gol. Gol, ok. Golo ao último minuto, aquele golo ao cair do pano, ou então um livre a 30 metros da baliza. Gol último minuto. Y es para ganar. Se for para empatar, então. También, gol último minuto. Gol ao último minuto.
Sí, pero no un gol a último minuto que íbamos perdiendo 3-0 y quedamos 3-1. No, no, tiene que ser o para empatar o para ganar. Ok, tá. Ou para empatar ou para ganhar. Ameijoas à bolhão pato ou ceviche? Rich. Ok? E agora, definir a Liga Portugal em 3 palavras. Ok. Mm, Esta já fica mais difícil, eu sei. sí. Há muita coisa para dizer. Eh, voy a decir, voy a definirla en técnica, Técnica, táctica tática. y individualidades. Ok. Técnica, Técnica. táctica e individualidades, porque la táctica es muy buena. Hay jugadores muy técnicos en la liga portuguesa, pero que individualmente, hay jugadores que individualmente hacen diferencia en momentos claves en esa liga. Entonces creo que era una liga que para mí aprendí mucho. Técnica, táctica demasiado y que lo individual es importante también en momentos claves. Entonces técnica, táctica e individual. Fazer a diferença, como tu, Brian, também fazias enquanto jogavas aqui. É, Oh, verdade. muito obrigado. Brian, olha, foi um gosto ter-te aqui connosco. Não sei se queres deixar alguma mensagem para os adeptos do Sporting, para os adeptos em geral, ou até mesmo para aqueles jogadores que foram teus companheiros de equipa e que possam eventualmente estar a ver ou a ouvir esta entrevista. Não sei se queres deixar alguma mensagem. No, pues, quiero mandar mis cumprimentos a todos los portugueses en general. Yo acho que quiero agradecer por todo lo que viví lá en Portugal, porque fueron cosas muy bonitas, no só com o Sporting, sino en general con Portugal. Conhecemos muitos lugares bonitos en Portugal y estamos muy agradecidos con todos los portugueses porque para mí y para minha família eles abrieron os braços para acolher muito bem e isso é algo que nós levamos no nosso coração. Então, muito obrigado a todos os portugueses, muito obrigado também aos sportinguistas por todo o apoio que sempre recebi deles lá no Sporting. Muitos parabéns pelos torneios que têm ganho também. He ficado muito feliz também pelos. He celebrado também aqui pelos ganhos deles também e ainda estou a assistir os jogos deles. E espero algum dia voltar para Portugal, para morar lá, para voltar a assistir Alvalade, para ver um derby e também até para preparar para ser treinador lá. Então, são coisas que vamos tentar fazer, mas é só agradecimento com os portuguistas, com todos os portugueses e muito obrigado por todo isso. É tudo o que posso dizer. Muito bem, portanto, voltar para viver, quem sabe trabalhar, recordar alguns amigos e locais e comida também. E Bem comer. resumido, muito bem resumido. Perfeito. Brian, muito obrigado por teres estado aqui connosco. Desejo-te tudo bom para aquilo que será o teu futuro e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Abraço para todos. Abraço. Obrigado. Valeu, tchau. E assim foi Brian Ruiz em mais um episódio do Sem Filtros. Já sabe que pode ver este videocast, podcast da Liga Portugal na Liga TV ou então ouvir no Spotify ou no iTunes. Por este lado é tudo. Espero por si no próximo episódio. Obrigado.